Buenas, el día de hoy vamos a presentar la exposición acerca de los temas acción de un campo magnético, el motor eléctrico y el efecto de Hall. El grupo está conformado por Nayeli Caro, Stephanie Osorio, Marisol Vázquez. En este momento voy a empezar a explicar lo que es la acción de un campo magnético sobre un circuito. Para poder empezar a extender este tema debemos de tener muy en cuenta dos conceptos claves, como lo es un campo magnético, que es la perturbación que un imán o una corriente eléctrica producen en el espacio que los rodea. Esta perturbación se manifiesta en la fuerza magnética que experimenta cualquier otra carga en movimiento dentro del campo magnético. Y un circuito eléctrico es aquello que ayuda o permite el flujo completo de corriente eléctrica bajo la influencia de un voltaje. Supongamos entonces que un alambre conductor de cobre se coloca entre los polos de un imán, es decir, el conductor se sumerge en el campo magnético del imán, como lo muestra la figura 1, donde la posición del alambre está representada por la línea punteada AB. Si no hay corriente en el alambre de cobre, se observa que el campo magnético no ejerce ninguna acción sobre ese conductor. Sin embargo, si el alambre fuera conectado a una pila de manera que se establezca una corriente continua en el sentido mostrado en la figura 1, inmediatamente el alambre sufrirá un desplazamiento hacia arriba y eso indica que sobre él actuó una fuerza magnética. Si el sentido o corriente en el alambre fuera invertido, advertiremos que la fuerza magnética continuará actuando perpendicularmente al alambre, pero en sentido contrario al anterior, dirigida hacia abajo, como la muestra la figura 1. Entonces, teniendo en cuenta o analizando lo anterior, se han experimentado casos similares a los que acabamos de describir. Los científicos llegan a un resultado importante y se hacen un interrogante: ¿cómo es que la fuerza magnética solo aparece en el alambre cuando en él se establece una corriente eléctrica? Y concluyeron que el campo magnético ejerce fuerza sobre las cargas eléctricas cuando éstas están en movimiento, corriente eléctrica, pero no actúan sobre dichas cargas si éstas están sin movimiento. Entonces, recordando o dicho lo anterior, podemos establecer el principio fundamental del electromagnetismo, que dice que un campo magnético se genera debido a cargas eléctricas en movimiento y ese campo solamente actúa sobre otras cargas eléctricas, ejerciendo fuerza sobre ellas si dichas cargas también están en movimiento. Entonces, dado que una carga eléctrica en movimiento induce a un campo magnético, podemos considerar esta carga como un imán. Pues bien, al igual que cuando aproximamos dos imanes, comprobamos que entre ellos existe una fuerza, que es la que se le denomina de repulsión si aproximamos polos homólogos, y de atracción si los polos son opuestos. Una carga eléctrica que se desplaza en las proximidades de un imán en el seno de un campo magnético también experimentará este tipo de fuerzas. Debido al campo magnético asociado a estas cargas, podemos tener en cuenta lo que dice la ley de Lorentz, la cual hace referencia que la fuerza que actúa sobre la carga en movimiento es un vector cuya dirección es perpendicular al plano que forma la velocidad y el campo magnético.
Entonces, debido al campo magnético asociado a cargas en movimiento localizadas en conductores eléctricos paralelos, estos se acercan o se rechazan, fenómeno que se aprovecha entre otras aplicaciones para difundir la unidad de corriente eléctrica, a lo cual se le denomina amperé. Con una corriente en un conductor crea su propio campo magnético. Es fácil entender que los conductores que llevan corriente ejercen fuerzas magnéticas uno sobre el otro. Aquí podemos también encontrar el motor eléctrico, que es parte fundamental de esta temática. Por último, cabe resaltar que André-Marie Ampère inventó el primer telégrafo eléctrico y junto con Francisco Arago el electroimán. Nos permite entonces la ley de Ampère una serie de ventajas a la hora de estudiar los campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas. Entonces, en concreto, nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea cerrada adecuada, dado que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo. Los campos magnéticos son conservativos y por tanto no existe un potencial escalar magnético. Sobre qué es el motor eléctrico. Un motor eléctrico es una máquina que tiene la capacidad de transformar o convertir la energía eléctrica en mecánica. Esto lo realiza gracias a la acción de los campos magnéticos generados por sus bobinas. Además, como otro dato esencial, podemos destacar que normalmente están compuestos por un rotor y un estator. Normalmente usamos motores eléctricos en el hogar y en el trabajo. Otros lugares en los que se pueden usar motores eléctricos es cuando vamos en un ascensor, que un motor eléctrico mueve el ascensor hacia arriba y hacia abajo y otro motor hace funcionar lo que son las puertas. En un coche, los coches tienen varios motores eléctricos, que está el motor de arranque, que enciende el motor de gasolina para ponerlo en marcha. Otros motores hacen funcionar los limpiabrisas y algunos coches tienen motores eléctricos para hacer funcionar las ventanas e incluso los retrovisores. En un tren eléctrico tiene un motor potente para impulsarlo. Ahora, ¿qué hay dentro de un motor eléctrico? Como podemos observar en la imagen ahí en la diapositiva, podemos ver que está un motor y está señalando cada una de las cosas que un motor tiene. Entonces, tiene una bobina, que la bobina está hecha de cable de cobre porque es un excelente conductor. Está enrollada sobre una armadura. La bobina se convierte en un electroimán cuando la corriente fluye a través de ella. Tiene una armadura. La armadura sostiene la bobina y puede ayudar a reforzar el electroimán. Esto hace al motor más eficiente. Tiene imanes permanentes. Hay dos imanes permanentes que producen un campo magnético estable de tal forma que la bobina girará cuando una corriente fluya en ella. Algunos motores en lugar de imanes tienen electroimanes, hechos con más bobinas de cable de cobre. Tiene un conmutador. Cada extremo de la bobina está conectado a una de las dos mitades del conmutador. El conmutador invierte los contactos de cada medio giro. Tiene escobillas, y las escobillas presionan el conmutador y mantienen el contacto con el conmutador incluso aunque esté girando. La corriente fluye dentro y fuera del motor a través de las escobillas. Tiene una pieza conformada de acero. La pieza conformada de acero está hecha de material magnético que une los dos imanes permanentes y, en consecuencia, los hace un único imán con forma de herradura. ¿Cómo funcionan? La mayor parte de los motores eléctricos operan a través de la interacción entre un campo magnético y corrientes sinuosas para generar fuerza dentro del propio motor. Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio del funcionamiento.
el cual establece que si un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, este tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. En los motores, la electricidad crea campos magnéticos opuestos entre sí, que provoca que la parte giratoria de este, o sea, el rotor, se mueva. A grandes rasgos podemos decir que donde existe electricidad habrá magnetismo y que la polaridad de un objeto se puede alterar haciendo circular electricidad en una u otra dirección a su alrededor. El efecto de Hall fue descubierto por Edwin Herbert Hall mientras trabajaba en su tesis de doctorado, en el cual estaba realizando un experimento en el que utilizó una batería, un conductor, un amperímetro, un voltímetro y un imán. El objetivo del experimento era mirar el comportamiento del conductor mientras se pasaba corriente y si se hace la aplicación de un campo magnético en este conductor. Además, se debe tener en cuenta que el campo magnético que está proporcionado por el imán debe estar ubicado a su parte norte, a la parte de arriba, y su parte sur cerca del conductor, es decir, debe estar ubicado perpendicularmente al flujo de la corriente. Cuando se le aplica corriente por medio de la batería a este sistema, si nos damos cuenta, las cargas comienzan a circular por todo este sistema. Las cargas positivas representadas con el círculo azul y las cargas negativas representadas con el círculo rojo. Cuando estas comienzan a circular por todo el sistema, nos damos cuenta que cuando están en el conductor, ellas pasan unas por encima de las otras. Pero cuando se le proporciona el campo magnético, nos damos cuenta que por la fuerza ejercida por dicho campo, las cargas se desvían y los portadores de cargas positivas pasan por un lado del conductor y los portadores de cargas negativas pasan por el otro lado del conductor. Lo que genera esto es una variación de potencial en el conductor, que esto se puede medir con un voltímetro y que además a esto se le llama la tensión de Hall. Cuando se le retira este campo magnético, el desvío de las cargas desaparece y también se desaparece la tensión de Hall. Como lo podemos dar en la primera imagen, el voltímetro no está marcando nada cuando no tiene el campo magnético, pero cuando se le aplica el campo magnético podemos ver la variación del voltímetro. Para concluir, el efecto de Hall es la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético perpendicular a las cargas. Lo que vemos en pantalla son dos fórmulas que son las que utilizan con mayor frecuencia en ejercicios de aplicación de este tema. El primero es el voltaje de Hall, que se simboliza con V sub H, y es la multiplicación de la distancia, la velocidad de los portadores, es decir, de las cargas, y la multiplicación del campo magnético. La otra fórmula es la constante de Hall, R sub H, el cual es 1 sobre N sub E, que el N sub E significa la densidad de los portadores, y Q, que es el valor de la carga. Pero a su vez, este R sub H tiene un valor y es constante, el cual es 0,84 por 10 a la menos 12 metros cúbicos sobre Coulomb. Una aplicación de un ejercicio es un dispositivo que se emplea para medir campos magnéticos. Usan efecto Hall. Se coloca un campo magnético de 20 militesla y se observa una tensión de 16 microvoltios. Si con los mismos parámetros el dispositivo mide una tensión de 23 microvoltios, ¿qué campo se ha introducido? Para resolver este ejercicio utilizamos la fórmula de voltios de Hall, en el cual, como en este caso tenemos 2 voltios, entonces, o 2 casos, entonces vamos a adecuar esa fórmula a los 2 voltios. Por eso sale VH sub 1 y VH sub 2. En este caso nos están dando 2 voltios y nos están dando un campo magnético. Ese campo magnético pertenece al primer voltio. Como existe una relación entre estos voltajes y sus campos magnéticos, eso quiere decir que la distancia y la velocidad sería la misma en ambos casos. Y lo que se hace es despejar V sub 2, que en este caso es el campo magnético que estamos buscando, y hacemos el reemplazo de variables.
Cuando se hace el reemplazo de variables nos damos cuenta que ese campo introducido tiene un valor de 28,75 militesla.